Hola, soy Elizabeth Parra, un saludo desde la B, Arquitectura más Bioclimática. En el anterior video realizamos la instalación del plugin Ladybook sobre Grasshopper y en este vamos a ver muy rápidamente cómo es la lógica de funcionamiento o la interfaz del software. Voy entonces a dividir la pantalla en dos para tener Rhino en un lado y Grasshopper en el otro. Voy a empezar entonces sacando el componente, como se llama, en este caso es Ladybook. Siempre debemos de sacar este panel cuando iniciamos una simulación para llamar al tablero las funciones del resto de los componentes. Doble clic en el tablero y escribo, digito en el teclado para buscar cualquier otro componente. En este caso estoy buscando un panel que nos sirve para hacer lecturas rápidas de los output o de los datos de salida. En este caso dice que Ladybook está volando correctamente. Entonces, bueno, hasta ahí digamos que corroboramos su funcionamiento. Bueno, voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Llamé este componente del tablero que se llama importar EPW, un archivo climático de EPW, y simplemente lo que hace es tomar un archivo climático y descomponerlo o separarlo en diferentes partes, que esto digamos es el dato de entrada de muchas simulaciones. Los componentes entonces tienen, si yo me paro en el icono sin hacer clic, me dice cómo se llama y para qué sirve, cómo se usa, a qué versión de Ladybook pertenece, etcétera. Digamos que aquí ahí está toda la información que necesitamos. Del lado izquierdo siempre van a estar los datos de entrada, los datos que se requieren, y del lado derecho van a estar los datos de salida. Siempre esa es la lógica. Voy a sacar otro componente únicamente para que lo miremos. Miren que este tiene muchos más datos de entrada y la misma cantidad de datos de salida, a diferencia del primer componente que sacamos. Y en esta lista del lado izquierdo los nombres tienen unos guiones bajos que son distintos. ¿Qué significan lo siguiente? Cuando el guión bajo está antes es que es un prerequisito, es decir, que es obligatorio llenar o darle el input a ese componente, de la lista. Cuando está después es que no es obligatorio, simplemente nos va a dar información adicional, y cuando está antes y después significa que no es obligatorio, pero que se recomienda fuertemente que sea diligenciado. Voy a borrar este entonces. Como vemos, este es el único dato de entrada que requiere, es obligatorio o es un prerequisito, y cuando nos paramos sobre él nos dice qué es lo que necesita que se conecte ahí o qué es lo que le requiere. En este caso es un filepath que va a tener un archivo EPW. Entonces voy a dar doble clic sobre la pantalla y voy a buscar el filepath que era el que me solicitaba. Listo. ¿Qué va a pasar aquí entonces? Cuando los componentes están naranjas es que les falta información o están vacíos, pero no necesariamente significa que hay un error. Cuando los componentes se ponen rojo, ahorita podemos ver un ejemplo, es que hay un error, es decir, que puede que un componente te esté pidiendo una lista y tú le estés dando una superficie, por ejemplo. En este caso, bueno, y cuando están grises es que están funcionando correctamente. Lo que voy a hacer entonces es darle clic derecho a este componente. Le voy a dar que quiero seleccionar un archivo existente. Esto me va a abrir una carpeta en mi ordenador y yo voy a buscar un archivo que ya tengo descargado, que en este caso es de la ciudad de Barranquilla. Voy a seleccionar el componente con extensión EPW y lo voy a abrir. Miren entonces que este pasó de estar gris a estar, perdón, de estar naranja a estar gris. Voy a seleccionarlo, a conectarlo entonces al otro componente, y como este ya tiene información, entonces va a estar gris también. Voy a sacar un panel para que podamos leer lo que este componente tiene. Aquí me está diciendo entonces que tiene exitosamente cargado un archivo de Barranquilla, que tiene esta latitud, estas condiciones de localización, y en cada uno de los fenómenos, por ejemplo este que es la temperatura de bulbo seco exterior, tengo un encabezado, dice que está en grados Celsius, hora a hora,
empezando desde la primera hora del 1 de enero hasta la última hora del 31 de diciembre. Y del dato 7 para abajo está ya la temperatura de cada una de las horas de ese año típico. Aquí podemos desplegarlo y verlo. Listo, vamos a realizar entonces una gráfica de esto que estamos viendo. Voy a sacar este componente que se llama Ladybug 3D Chart y vamos entonces a analizarlo. ¿Cuáles son los datos de entrada obligatorios que tiene? Vemos este, Input Data, y vemos que ningún otro tiene un clic, un guión bajo antes. Es decir, que con llenar o diligenciar este componente ya es suficiente para que él pase de estar naranja a estar gris. Y cuando me paro en él dice que necesita una lista de datos para plotear o para imprimir. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, temperatura de bulbo exterior. Se va a demorar un momentico procesando el archivo climático y yo voy a empezar a ver entonces en Rhino, voy a irme a una vista aérea, lo que estoy modificando en Grasshopper como ya se ve reflejado en Rhino. En este caso estamos viendo la temperatura de bulbo seco. Voy a poner, por ejemplo, humedad relativa. Él se va a demorar de nuevo unos segunditos y va a ir cambiando la gráfica. Entonces, bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Nos vemos en la próxima. El objetivo de este video era simplemente hablar un poco de la lógica en la que funciona el programa.